Y quisiera invitarles a Santiago, capítulo 1, por favor. Vamos a continuar con nuestra serie de la carta de Santiago. Y vamos a estar viendo los versos 19 al 27. Voy a darle lectura a nuestro texto de esta tarde y después oraremos. Santiago capítulo 1, versos 19 hasta el 27 dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites en esta noche el gozo, la alegría de reunirnos en torno a tu palabra para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Nosotros, redimidos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado, hemos separado este tiempo, Padre Celestial, para cantar juntos, para escuchar juntos tu palabra, y rogamos que ésta entre hasta lo más profundo de nuestro corazón como esa espada de dos filos, y que hoy podamos ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesucristo, amén. Es difícil saber cuántas religiones existen en el mundo. Me puse a investigar un poco en el internet y encontré varios estudios y decían que hay aproximadamente de 12 hasta 18 grandes religiones en el mundo, pero que esas religiones se subdividen en diferentes variantes o denominaciones y que hay de 4,000 a 5,000 diferentes variantes de denominaciones o de religiones y diferentes maneras de acercarse a Dios o a un Dios impersonal o a una fuerza o a la nada. Hay algunos que simplemente no adoran nada más que el ser humano. Y en nuestros círculos evangélicos, cuando escuchamos la palabra religión, normalmente entendemos una connotación negativa, ¿verdad? Porque hablamos de que tenemos una relación con Dios y no una religión como tal, porque lo que vemos a nuestro alrededor es mucha religiosidad vana, que se dice adorar a Dios, se dice querer alabarle y adorarle, pero en realidad todo es de dientes para afuera muchas veces. Así que quizá nos sorprenda o nos choque un poco el versículo 27 cuando Santiago habla de la religión pura y sin mácula. Bueno, ¿a qué se refiere Santiago con esta palabra? Bueno, la palabra religión que usa Santiago aquí es una palabra griega que también se puede traducir como adoración. La adoración pura y sin mácula. Así que básicamente en este pasaje, hermanos, del 19 al 27, Santiago está hablando sobre lo que es la verdadera adoración.
Y esto es crucial en nuestros días porque estamos viviendo una crisis de adoración. Lo que vemos a nuestro alrededor es que cada quien adora al Dios de su imaginación y lo hace como quiere. Parece como si estuviéramos en el tiempo de los jueces cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cada quien adora a su propio Dios de la manera que cree que es mejor. Pero lo que Santiago nos va a enseñar es cuáles son las características de la verdadera adoración. ¿Cómo se ve la verdadera adoración? Y vamos a ver 3 cosas que nos dice Santiago sobre la verdadera adoración. La verdadera adoración, hermanos, primeramente, punto número 1, recibe la palabra. Recibe la palabra. Vean por favor el versículo 19. Comienza con 2 palabras, por esto. Y estas 2 palabras nos indican que Santiago está por decir algo relacionado con lo que ya dijo. Y hemos estado viendo qué es lo que Santiago ha estado diciendo. En los primeros 11 versículos habló sobre pasar la prueba. En los versículos 12 al 18 que vimos la semana pasada habló sobre vencer la tentación. Y en el versículo 18, hermanos, dijo algo clave. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y dijimos que esta palabra de verdad hacía referencia a la revelación de Dios específicamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, no está simplemente diciendo un dicho proverbial. Y creo que muchas veces cuando leemos este versículo, no lo leemos en su contexto y creemos que principalmente lo que Santiago nos está diciendo es, escucha más, habla menos y no te enojes tanto. Pero en sí lo que está diciendo aquí Santiago es qué hay que escuchar. ¿Qué es lo que hay que escuchar? ¿Qué nos acaba de decir en el versículo 18 que debemos de escuchar? La palabra de Dios. Y de hecho en el versículo 21 va a hablar de la palabra implantada. Y en los versículos 22 al 23 va a hablar de hacer la palabra, de ser hacedores de la palabra. Así que Santiago nos está exhortando específicamente, sean prontos, hermanos, a escuchar a Dios. No nada más escuchar, sino escucha a Dios. Escucha la palabra de Dios. Y menciona después en ese versículo 19 2 cosas para las que debemos ser tardos. Primero dice, sean prontos para escuchar, escuchen esa palabra, pero sean tardos ¿para qué? Para hablar y para airarse. ¿Por qué? ¿Por qué esas 2 cosas? Bueno, hablar y airarse son reacciones rápidas que tenemos frente a las pruebas y tentaciones. ¿Se han dado cuenta que cuando estamos pasando por medio de una prueba o una tentación, naturalmente somos buenos para empezar a hablar o para enojarnos? Nos enoja a veces que estemos en una situación que vemos como una prueba. Entonces recuerden que el contexto de lo que ha estado diciendo Santiago es, ustedes van a pasar por pruebas, van a pasar por tentaciones, entonces sean prontos para escuchar la palabra de Dios y sean tardos para hablar y airarse. ¿Por qué? Bueno, lo que está diciendo aquí Santiago el apóstol es, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ese es un pasaje, creo yo, que es un poquito difícil de entender. ¿A qué se refiere Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios? ¿Y qué tiene que ver con todo lo que ha estado diciendo? Bueno, cuando nos enojamos, cuando nos airamos en medio de la prueba o en medio de la tentación, no estamos produciendo, no estamos llevando a cabo la justicia de Dios. Enojarte en medio de una prueba no refleja la realidad de que Dios es un Dios justo. Con tu ira, de cierta manera, estás diciendo, Dios
es injusto. Estoy pasando por esta prueba, estoy pasando por esta tentación o he caído en esta tentación. Dios es injusto y me enojo. Y Santiago dice, bueno, esa ira no obra la justicia de Dios. Con tu ira no estás reflejando la realidad del carácter de Dios, que vimos la semana pasada sobre el carácter de Dios. Que Dios es un Dios creador, que Dios es un Dios benevolente, que Dios nos ha dado el más grande regalo, el de la salvación por medio de la palabra de Dios. Entonces Santiago está diciendo, cuando tú reaccionas con ira, de manera práctica estás diciendo algo del carácter de Dios. Estás diciendo que Él no es justo. Y de hecho la palabra justicia que se usa aquí tiene que ver también con la santidad de Dios. Estás hablando en contra de su carácter. Ahora, si lo dijéramos de otra manera, de manera positiva, diríamos, porque el oír la palabra obra la justicia de Dios. O sea, el enojarte no obra la justicia de Dios, pero cuando escuchas la palabra de Dios, eso sí obra la justicia de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, sí estás diciendo Dios es justo, porque lo estás escuchando. Cuando escuchas la palabra, la recibes y la pones por obra, estás diciendo Dios es santo, Dios es justo. Y en lugar de reaccionar con ira, debemos desechar la ira y todo lo que esté relacionado con ella. Versículo 21. Por lo cual, estamos en Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra inmundicia se refiere a inmundicia moral. Está hablando de pecados morales, obviamente. Y abundancia de malicia se refiere de manera sencilla a un exceso de maldad. Ya hemos visto en estos versículos que a Santiago le gusta decir cosas en pares para enfatizar algo. Entonces aquí está haciendo algo similar de lo que ha estado viniendo haciendo. Entonces cuando dice, tienen que desechar toda inmundicia, toda maldad moral, toda abundancia o exceso de maldad, lo que Santiago está diciendo es esto: desecha todo lo que sea pecado. Deséchalo. Recibe la palabra. Escúchala, recíbela, ponla por obra y desecha lo que es maldad. Es el principio de quitar algo y poner. ¿Qué debemos de quitar? Toda inmundicia. ¿Qué debemos de poner? Bueno, debemos de vestirnos de justicia, arroparnos con la palabra de Dios. Pero hermanos, aquí dice Santiago, si se fijan, dice desechando, ahí en el versículo 21, desechando, es decir, no es algo que puedas decir, bueno, ya lo hice hace 5 años y ya con eso, ¿verdad? No, esto es algo continuo, desechando, porque Santiago no quiere que bajemos la guardia cuando se trata del pecado. Santiago dice, hermanos, esto es algo constante. No bajen la guardia. Como le dijo también el Señor Jesucristo a sus discípulos, bueno, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso velad y orad para que no entréis en tentación. Y Santiago está reflejando lo que Jesucristo dijo. Y de hecho, Santiago en esta carta pequeña habla mucho de lo que Jesucristo dijo. Refleja mucho la enseñanza de Jesucristo. En lugar de, más bien, desechando nuestro pecado, ¿qué es lo que debemos de recibir? Dice ahí el verso, recibir la palabra implantada. Vamos a Jeremías 31, por favor. Jeremías 31, 33. En Jeremías 31, 33 vemos algo a lo cual Santiago está haciendo alusión. Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33 es el nuevo pacto. Lo vemos en Jeremías 31, lo vemos en Ezequiel 36. Y son pasajes cruciales, queridos hermanos, para entender lo que tú eres como cristiano. Tienes que entender el nuevo pacto profetizado tanto en Jeremías 31 como en Ezequiel 36. Y Jeremías 31, 33, solo voy a leer un verso
y ya tendremos oportunidad para hablar más de este pasaje. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y como hemos visto lo que dice el apóstol Pablo, tanto en Gálatas y lo vemos también en Efesios, que nosotros hemos sido por medio de la sangre del Señor Jesucristo somos hechos un pueblo, el pueblo de Dios. Por lo tanto, esto es para nosotros, aunque no seas israelita, este es el nuevo pacto que Dios ha hecho con su pueblo y nosotros somos su pueblo. Y entonces este pacto es para nosotros y está diciendo Santiago, hay que recibir la palabra implantada, así como lo profetizó Jeremías también, que Dios iba a escribir la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahorita va a hablar Santiago sobre la ley, un poquito más adelante. La palabra ha sido implantada en el creyente. Si tú eres cristiano, si tú has venido a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe genuina en Él, Dios ha implantado su palabra en tu corazón. Pero dice Santiago, la hemos recibido, sí, pero hay que seguir de cierta manera recibiéndola. ¿La hemos recibido? Sí, y eso debe ser una realidad, pero hay otro sentido muy real que es el sentido continuo, que debemos de continuar recibiendo la palabra. Y es por eso que venimos, ¿verdad? Aquí los domingos o en este caso los sábados, continuamente, porque entendemos que necesitamos continuamente recibir la palabra de Dios. Hermanos, la verdadera adoración es aquella que recibe la palabra implantada. Y dice Santiago, la cual, estamos en el versículo 21, si no están ahí, regresen por favor, en Santiago 21, en la última parte, está hablando de la palabra implantada y dice, la cual puede salvar vuestras almas. En las Escrituras encontramos tres maneras principales por las cuales las Escrituras están salvando nuestra alma. Está lo que llamamos la salvación inicial, en la conversión. Cuando venimos a Cristo, esa es la salvación inicial, desde un paso antes con la regeneración. Todo eso es por la palabra de Dios, lo vimos la semana pasada. También está la salvación progresiva, a lo que llamamos la santificación. La santificación, cuando somos hechos cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo, es también por medio de la palabra. Y la tercera manera es la salvación futura, a lo que llamamos la glorificación. Y ahí es cuando finalmente nuestros cuerpos sean transformados con la venida del Señor Jesucristo y tendremos todo lo que es la salvación completa, nuestro cuerpo renovado para estar así con el Señor. Entonces Dios usa la palabra desde el inicio para salvarnos, la usa para irnos santificando progresivamente y la usa también para finalmente glorificarnos, la salvación futura. Y dice Santiago, esta palabra implantada puede salvar vuestras almas. Y hermano, hermana, si tú has venido a Cristo Jesús, has venido por la palabra de Dios. No ha sido tu palabra la que te ha salvado, no ha sido mi palabra lo que ha salvado a nadie, es la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, por la locura de la predicación, Dios salva a las personas. En una ocasión, un hermano me contó una historia de que había ido a un campamento de jóvenes y lo habían invitado a predicar. Era de una congregación que él conocía, no conocía mucho, pero lo invitaron al campamento. Él va y entonces les dice, bueno, jóvenes, en las predicaciones de la noche vamos a estar estudiando la Biblia, así es que vayan en la Biblia. Y todos los jóvenes estaban mirando para todos lados. Les dice, ¿trajeron su Biblia? No, hermano, no la trajimos. Bueno, quiero que mañana la traigan. Y algunos decían, pues es que no tengo Biblia. Pues consigue una. Y a la siguiente noche habían traído, y fue muy hermoso el que abrieran, ¿verdad?, las Escrituras. Y el día de hoy tenemos muchas maneras
de llegar a las Sagradas Escrituras. Lo podemos hacer a través de una copia de las Escrituras, por ejemplo. Ahora la podemos tener en nuestro bolsillo, en algún dispositivo. Hay muchas maneras. Está la Biblia en audio también, la puedes ir escuchando en tu automóvil. De muchas maneras podemos accesar a la palabra de Dios, pero me pregunto cuántos de nosotros estamos en una condición similar a estos jóvenes. ¿Cuántos de nosotros, nuestra Biblia, si la Biblia es una espada, como dicen las Escrituras, está muy oxidada, porque no la hemos usado? Si está ahí la espada a la hora del combate, la tratas de salir y se queda ahí pegada porque no la había sacado en mucho tiempo y en realidad lo que necesitamos es las Escrituras continuamente en nuestra vida, continuamente en nuestra vida. La verdadera adoración, hermanos, primeramente recibe la palabra. Tenemos que comenzar ahí. Es lo que dice Santiago. La verdadera adoración comienza por recibir la palabra. Es por medio de la palabra que Dios revela cómo se le debe adorar. ¿Recuerdan la historia de Ofni y Fines? Que Dios había dicho cómo se debía de hacer el incienso. ¿Y qué pasó? Ofrecieron un incienso extraño. No hicieron caso a la palabra de Dios. Y quisieron adorar a Dios con incienso extraño. ¿Y qué pasó? Salió fuego del Señor y los consumió. O Usa, que puso su mano porque se iba a caer el arca. Y puso la mano. Y murió, porque la palabra de Dios había dicho, no tocaréis el arca porque es santa. Y a lo mejor él dijo, pues sí lo dijo Dios, pero pues en este caso es mejor, ¿no? Que no se caiga el arca. Y como dijo alguien una vez, que este hombre asumió que su mano estaba más limpia que el suelo y asumió mal. Porque la verdadera adoración es la que se hace de la manera en que Dios lo establece en su palabra. Para eso la ha dejado. Pero ¿qué pasa cuando cerramos nuestra Biblia en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando cerramos nuestra Biblia en nuestras iglesias? Les dije al principio que estamos en una crisis de adoración en la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque la Biblia está cerrada. Y a veces se dan charlas motivacionales con versículos salpicados por aquí y por allá. Pero eso no es recibir la palabra, eso es recibir consejos de vida con algún pasaje fuera de contexto. Pero recibir la palabra implantada es tomarla en serio. ¿Qué dice Dios? Y la pregunta para ti, hermano y hermana, amigo, amiga que nos acompañas, es: ¿estás tú recibiendo la palabra? ¿Has recibido la palabra? ¿Estás recibiéndola continuamente? Pues dijimos que la verdadera adoración primeramente recibe la palabra. Ahora quisiera ver una segunda cosa. La verdadera adoración, punto número 2, persevera en la palabra. La verdadera adoración persevera en la palabra. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces Santiago ya estableció que debemos oír la palabra, pero qué tragedia sería si nos quedamos ahí. O sea, oír es el primer paso, pero no es el único, dice Santiago. Sí, oye la palabra, pero ahora tienes que ponerla en práctica. No es suficiente solo escuchar. Y hermanos, a los que les gusta subrayar su Biblia, el versículo 22 es el resumen de toda la carta. Si quieren saber de qué se trata Santiago, se trata de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Toda la carta de Santiago va a sacar, de cierta manera, es como si este versículo fuera un cofre y Santiago lo va a abrir y entonces nos va a decir todo lo que significa ser hacedor de la palabra. Todo lo que significa cuando somos solamente oidores
¿Y qué significa cuando te estás engañando a ti mismo? ¿Ustedes creen que hay personas en iglesias cristianas que se han estado engañando a sí mismos por años? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí, hermanos. Y como dijimos la semana pasada, necesitamos hacer unos rayos X de nuestra alma y mirar primero a nuestro propio corazón. Aquella persona que solamente escucha la palabra sin ponerla por obra se está engañando a sí mismo, y por eso tenemos mucho cristianismo nominal. No sé si hayan escuchado esa expresión. Cristianismo nominal quiere decir alguien que dice que es cristiano, pero en realidad no ha sido transformado por Cristo. Simplemente es otra religión, pero no de la que está hablando Santiago, la religión pura y sin mácula. Es algo externo, es algo vano, como va a decir Santiago después en el versículo 26, y ya llegaremos ahí en un momento más. También tenemos muchas personas que quizás se saben toda la doctrina bien, pero no la están poniendo en práctica. Y ese es otro problema también. Podemos tener y llegar a ser una iglesia que quiera tener toda la doctrina bien, pero si la práctica la tenemos mal, Santiago dice, pues entonces ¿de qué sirve? Y hermanos, en nuestra congregación, si hay algo que queremos es tener sana doctrina, pero si no tenemos sana práctica, nos vamos a estar engañando a nosotros mismos. Un comentarista dijo, obediencia a la palabra de Dios es la verdadera marca de la espiritualidad. ¿Quieres saber qué significa ser una persona espiritual? Obediencia a la palabra de Dios, por medio de su espíritu, por medio de la gracia, no en tus fuerzas, pero no es menos que eso. Tiene que ser el tomar en serio las Escrituras. Y ahora Santiago nos va a dar una ilustración de lo que es oír la palabra, pero no ponerla por obra, en el versículo 23 y el versículo 24. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermanos, en el mundo antiguo los espejos no eran iguales a los nuestros. Los nuestros ya son espejos muy claros, uno se puede ver ahí de manera claramente. En el mundo antiguo los espejos se hacían de cobre, bronce o plata pulida, y dependiendo de la calidad del espejo, pues se podía reflejar más o menos. Y la ilustración que da Santiago, y es algo que me gusta mucho, por ejemplo, de Pablo, que pone muchas ilustraciones, y Santiago también, es que nos pone una ilustración muy cotidiana, cosa que también hacía el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Jesucristo quería enseñar algo y hablaba sobre el suelo, sobre una moneda perdida, sobre la perla de gran precio? Y entonces aquí Santiago nos pone el ejemplo de una persona que se ve en un espejo, pero luego se olvida, ¿verdad? Ve su rostro en el espejo, ve algún problema y se va. Y se olvida cómo era. Imagínense que yo voy a un espejo y veo que traigo aquí manchado y veo, digo, y me voy. Y se me olvida que, oye, pero dirías, acabas de ver que traes aquí todo manchado y diste 2 pasos y ya se te olvidó. Entonces, ¿de qué sirvió verte en el espejo? Todos nosotros nos vemos en el espejo probablemente diariamente, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, a lo mejor para peinarnos, arreglarnos un poco. ¿De qué serviría si te ves en el espejo y no haces nada al respecto? Bueno, Santiago está diciendo, así es la persona que va a la Biblia, a la palabra de Dios, y se ve y se olvida de lo que ha visto ahí. Porque la palabra de Dios nos muestra nuestro propio pecado, pero el propósito es que nosotros pongamos esa palabra por obra y hagamos por medio del Espíritu Santo los cambios necesarios en nuestra vida para vivir una vida verdaderamente como un creyente en Cristo Jesús. Y hermano, esto aplica no solamente a tu lectura diaria de las Escrituras,
Debemos estar leyendo de manera continua las Escrituras. Pero esto también aplica a la reunión semanal de adoración, ya sea el domingo o el sábado en este caso. Imagínense que ustedes vienen y escuchan la palabra de Dios y es como un espejo a sus vidas. Y ustedes ven lo que Dios les está diciendo por medio del Espíritu Santo, por medio de las Sagradas Escrituras, y salen por esa puerta y se olvidan de todo lo que vieron. Pues entonces nosotros seríamos el ejemplo de Santiago. Y Santiago está diciendo, no debe de ser así. Escuchar la predicación es como verse en un espejo, el espejo de la palabra, y debemos ponerlo por obra. Y el contraste de lo que en realidad debería de ser está en el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La verdadera adoración, hermanos, comienza por oír la palabra, sí, pero hay que ponerla en práctica. Y ahora Santiago continúa con esta metáfora del espejo y la está usando para la palabra de Dios. Y la palabra mirar atentamente, hermanos, tiene que ver, es una palabra que se refiere a inclinarse hacia adelante. Inclinarse hacia adelante. ¿Qué hacemos cuando queremos mirar algo atentamente? Nos acercamos. Y Santiago está diciendo, imagínate como si la palabra de Dios es ese espejo y tú te inclinas sobre el espejo de la palabra para mirar atentamente. Y quiero que noten, hermanos, el sutil pero importante cambio de palabras que ha hecho Santiago. Porque había estado hablando de la palabra, y de repente usa una expresión, la perfecta ley de la libertad. Y no está haciendo un cambio. No es que Santiago ha estado diciendo, escucha la palabra, ahora déjame te hablo de otra cosa, de la perfecta ley de la libertad. No. Para Santiago, la palabra de verdad y la perfecta ley de la libertad son la misma cosa. ¿Qué es esta perfecta ley de la libertad? Dijo un autor, es la suma total de la revelación de la verdad de Dios. Es la suma total de la revelación de la verdad de Dios. Se refiere a los mandamientos de Dios desde la perspectiva de un creyente del nuevo pacto. Es decir, Santiago, cuando habla de la perfecta ley de la libertad, no está haciendo una alusión específica a los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, sino que Santiago está incluyendo la nueva revelación del Evangelio y está hablando de cómo nosotros vemos la revelación a la luz de la cruz de Jesucristo. En otras palabras, es la ley como cumplida en Cristo y como guía de actuar para el creyente. Vamos a tener mucho tiempo para hablar más acerca de la ley, porque Santiago la menciona varias veces. Y mientras vayamos avanzando en Santiago, vamos a aprender más de lo que se refiere Santiago con esta perfecta ley de la libertad. Pero es importante que sepamos que le llama perfecta ley porque ha sido cumplida en Cristo y en Cristo está perfeccionada porque Cristo es el punto de la ley, y es de la libertad porque no estamos bajo el yugo de la ley. Y recuerden lo que dijo el apóstol Pablo también cuando hablaba acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. En ningún lugar Santiago sugiere que la perfecta ley de la libertad tiene que ver con someternos de nuevo a las leyes ceremoniales o civiles. En ningún lugar Santiago en toda la carta sugiere que debemos de, como iglesia, convertirnos en judíos, aunque le está hablando a judíos. Pero recuerden que le está hablando a judíos creyentes y por extensión a todos los creyentes, porque todos somos el pueblo de Dios. O sea, ¿ustedes creen que la carta, por ejemplo, a los romanos
Que los judíos creyentes digan, no, esa es a los romanos, esa no es para nosotros. O la de Corintios, no, esa es para los corintios, esa no es para nosotros. No, todas las cartas están porque Dios ha puesto esta revelación para su iglesia. Y más adelante Santiago va a citar leyes morales de los 10 mandamientos y hablaremos de eso más adelante, pero lo importante en este momento es entender que Santiago ve esta ley como perfecta y de la libertad porque la está viendo a través de Cristo. Déjenme les leo un pasaje, no tienen que ir ahí, pero Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La perfecta ley de la libertad. Pablo dijo en Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en otro pasaje Pablo dice, no estando yo sin ley, sino estando bajo la ley de Cristo. Santiago y Pablo no están peleados, hermanos. Y cuando leamos y estudiemos todo Santiago, vamos a ver cómo Santiago y Pablo y la carta de Gálatas específicamente son una perfecta combinación. Gálatas hablando de la salvación solo por la fe y enfatizando eso, y Santiago diciendo, sí es la fe sola la que nos salva, pero la fe que salva nunca está sola, viene con la práctica. Tenemos que demostrar la verdadera fe con nuestras prácticas, con nuestras obras incluso, no para salvación, sino para demostrar esa salvación. Así que debemos perseverar en la ley de la libertad. Perseverar en la palabra es ponerla por obra y el resultado es una bienaventuranza. Será bienaventurado en todo lo que hace. Poner por obra la ley de la libertad trae gozo y felicidad de Dios. Y el mundo está buscando eso el día de hoy. El mundo está buscando la felicidad en todos lados. Tú vas a cualquier librería y vas a encontrar una sección muy grande de autoayuda. Porque la gente está buscando ayuda, está buscando ser feliz, pero está buscando la felicidad en todos lados excepto en la perfecta ley de la libertad. Y hermanos, cuidado con esa filosofía de mirar solo lo terrenal. Buscad primeramente el reino de Dios, pero a veces estamos buscando primeramente el reino de Manuel, el reino de cada uno de nosotros, y no el reino de Dios. Y pensamos que estamos a un aumento de salario de ser felices. Estoy a un aumento de ser feliz. Estoy a un carro de ser feliz, estoy a una casa de ser feliz, estoy a un hijo de ser feliz. Y cuando viene ese aumento, cuando viene ese carro, cuando viene esa casa, y se pasa el tiempo y te das cuenta que el hueco del alma sigue igual, ¿qué es lo que haces? Bueno, quizá un segundo carro, quizá una casa más grande, quizá otro aumento, quizá otro hijo, por fin me haga feliz. Y siempre estamos a un paso de la felicidad, en vez de decir, yo tengo a Cristo y mi felicidad está en Cristo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si lo vemos así, nuestra vida va a cambiar. Vas a ser bienaventurado. Hermanos, todo ser humano busca la felicidad. Eso lo decían desde los filósofos griegos. Los filósofos griegos entendían eso. Todo ser humano busca la felicidad. Kant, el famoso filósofo, era una de sus filosofías más importantes. El ser humano hace lo que hace porque quiere ser feliz. Y aquí Santiago dice, esa persona será bienaventurada, inmensamente feliz en todo lo que hace, porque está escuchando y está perseverando en la palabra, y esa es la verdadera adoración. Hemos visto dos características de la verdadera adoración: es aquella que recibe la palabra, es aquella, segundo, que persevera en la palabra, y ahora Santiago nos va a dar ejemplos prácticos de lo que significa
perseverar en esa palabra. Punto número 3. La verdadera adoración es aquella que, punto 3, practica la palabra. La verdadera adoración es aquella que, punto 3, practica la palabra. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y aquí vemos cómo Santiago está atacando la falsa adoración, está atacando la falsa religiosidad. Y Santiago se centra en el pecado de la lengua. En el capítulo 3, cuando lleguemos ahí lo vamos a ver, en los primeros 8 versos del capítulo 3 habla mucho acerca de la lengua. Santiago describe la lengua como un pecado particularmente peligroso y venenoso. Dice que la lengua es un mundo de maldad, que es un fuego, que contamina, que es indomable, que es ambivalente, que usamos la lengua para bendecir y para maldecir. Y dice Santiago, hermanos, eso no puede ser así. Y hermanos, si yo tuviera que decir cuál es uno de los principales problemas que vemos a nuestro alrededor e incluso entre nosotros, probablemente muchos de ustedes dirían, hermano, mi ira y mi lengua. Batallo mucho con esas dos cosas, ¿verdad? Exploto muy rápido o soy muy rápido para hablar. Y Santiago lo sabe porque él está haciendo rayos X de nuestras propias almas y corazones y es por eso que se va directo, ¿verdad? Santiago no se anda con rodeos. Él no quiere poner un curita. Él quiere ir directo al problema. Él quiere hacer cirugía. Y dice, hermanos, la lengua, si no la estamos refrenando, nuestra adoración es vana. Porque por un lado puedo estar adorando a Dios y por el otro lado maldiciendo a los seres humanos hechos a imagen de Dios, que va a decir en el capítulo 3. Y aquí Santiago está siendo muy práctico. Poner por obra la palabra de Dios se demuestra en refrenar la lengua. Es una de las cosas más difíciles y se necesita del Espíritu Santo. Se necesita del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si manifestamos el fruto del Espíritu, vamos a poder controlar nuestra lengua. De lo contrario, va a ser como lo del capítulo 3. Va a ser como un barco sin timón, va a ser como un fuego que se está esparciendo por todos lados. Hermanos, si hay algo que particularmente puede hacer daño, es nuestra lengua. Si hay algo que particularmente puede hacer daño, es nuestra lengua. Y como creyentes en Cristo Jesús, debemos de ser mansos y humildes de corazón. El Señor Jesucristo dice en las Escrituras que cuando le maldecían no contestaba con maldición, sino que entregaba la causa al que juzga justamente. Y hermanos, lo digo por ustedes y lo digo por mí también. Refrenar mi lengua. Necesitamos de Cristo, ¿verdad? Necesitamos del Señor, porque nuestras fuerzas estamos perdidos. Y si ahorita tú estás sintiendo como que, esta es una lluvia de piedras que me están cayendo, hermanos, no eres el único. Es algo con lo cual vamos a batallar. Tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Quieres domar la lengua? ¿Quieres verdaderamente usar tu hablar para el bien? Que sea tu hablar sazonado con sal, como dice Pablo. Ve a la palabra, escúchala, persevera y ponla en práctica. Versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En este versículo Santiago nos habla de lo que es la verdadera adoración. Ya nos ha dicho que es aquella que recibe la palabra y persevera en ella, pero ahora nos dice la verdadera adoración es aquella que practica esa palabra. ¿Y de qué manera ponemos en práctica la palabra? Pues de manera práctica, valga la redundancia. Primero, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Santiago no está discriminando en contra de otros grupos vulnerables o débiles. De ninguna manera, no está diciendo Santiago,
huérfanos y viudas nada más. Nadie de nosotros lo entiende de esa manera. Los huérfanos y las viudas representan a aquellos en necesidad. Esta era una frase muy común en el Antiguo Testamento, varias veces se usa esta frase, y era una realidad en el mundo en el cual vivía Santiago. A lo mejor nos va a sorprender saber que en la época medieval la expectativa de vida de las personas era 40 años y los que vivían mucho eran 50 y a veces 60. ¿Por qué? Habían muchas enfermedades y no había medicina moderna. Entonces, en el mundo antiguo habían muchos huérfanos, muchas viudas. Era muy común que en las iglesias cristianas hubiera muchas personas vulnerables. Santiago ya ha hablado de los pobres, lo vimos hace 2 domingos, aquellos que no tenían nada. Y Santiago está hablando sobre ellos. Y por cierto, Pablo también habla sobre eso. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes que hablan del corazón de Dios hacia los débiles, hacia los vulnerables. Déjenme les leo algunos. Salmo 68, 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Deuteronomio 10, 17 al 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Deuteronomio 24, 17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Salmo 82, 3. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Salmo 146, 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Santiago está simplemente repitiendo lo que Dios ya ha dicho. ¿Y por qué? Porque Santiago está diciendo, vayamos a la palabra. Vayamos a la palabra. Hermanos, una meta que tenemos aquí en Vida Nueva Apodaca es comenzar en un futuro no muy lejano los ministerios de misericordia. Ya lo he hablado de eso antes y los ministerios de misericordia sirven específicamente para eso. Sirven para que nuestra iglesia pueda ayudar a aquellos que tienen alguna necesidad. Y una de las cosas que queremos hacer pronto es tener estos ministerios. Y hermanos, no crean que tienen que esperar mucho. Nosotros, cada uno de nosotros, podemos hacerlo hoy. Hoy. Cuando damos una limosna a alguien, cuando damos algo de comida, cuando vemos a alguien con una necesidad monetaria y les damos una ofrenda, esas son pequeñas cosas que hacen grandes diferencias. Hacen grandes diferencias en las vidas de las personas. Y es una manera muy sencilla de demostrar el amor de Cristo. Cuando vemos a alguien vulnerable, cuando vemos a alguien necesitado. Dios quiera que nuestra iglesia sea una iglesia que abra sus puertas para todos aquellos, todos, para el pobre, para el huérfano, para la viuda, para aquellos con diversas discapacidades, y que ese sea nuestro corazón. Que el corazón de Vida Nueva Apodaca lata, que esté latiendo con un corazón por los demás. Y Santiago dice, guardarse sin mancha del mundo. Aquí está hablando sobre santidad. La verdadera adoración se demuestra a través de una vida santa, que se guarda sin mancharse del mundo, de un mundo que odia a Dios y a su Cristo. Hace 2000 años, el mundo crucificó a Cristo y, hermanos, hasta el día de hoy sigue persiguiendo a Cristo. Al perseguir a su iglesia están persiguiendo a Cristo. Y debemos de saber que así va a ser. De hecho, aquí en México nos ha tocado buenos años.
Vete al otro lado del mundo y la persecución está terrible. ¿Saben que más cristianos murieron en el siglo XX de los que habían muerto en 19 siglos? El siglo XX fue el siglo más sangriento para la iglesia cristiana. Miles de muertos en China, en Rusia, en algunas partes de África, en el norte sobre todo, en muchos países árabes, muchos, en el sur de nuestro país han habido muertes de creyentes. Y no hace mucho tiempo conozco a pastores que fueron a un lugar a sacar de jaulas a cristianos que los habían metido ahí. No hace mucho tiempo. Hermanos, hay que prepararnos. Cuando estaba yo en la secundaria, aprendí a tocar guitarra en una academia y el profesor venía y habíamos, no sé, unos 10, menos, a lo mejor unos 8, y él venía y decía, a ver, Emanuel, te voy a poner esta pieza, y me la enseñaba, y esa era la parte de la teoría. Y luego decía, Emanuel, voy a regresar en unos 7 minutos. Para cuando regrese quiero que te sepas esto que te acabo de enseñar, ¿ok? No, pues sí, profesor. Y se iba con el siguiente estudiante y mientras él iba dando la rotación, ¿qué hacía uno? Ibas practicando. Y es la manera en que aprendías. ¿De qué serviría de que el profesor viniera, me enseñara unas cuantas notas de la canción, se fuera y yo dijera, aprovecho para la siesta, aquí me voy a dormir un ratito, pues cuando llegara, Emanuel, ¿puedes tocarlo? No, ¿por qué no? Porque no lo practiqué. Hermanos, ¿de qué serviría que viniéramos domingo tras domingo, o sábado tras sábado, o día tras día a la palabra, si no la ponemos en práctica? Debemos de ponerla por obra. Es la palabra de Dios la que es perfecta y nos dará completa libertad. Esa es la verdadera adoración. Así que, hermanos, en conclusión, estamos viviendo una crisis de adoración. Debemos escuchar lo que dice Dios. Por ahí hay que comenzar, pero no podemos quedarnos ahí. Debemos perseverar en la palabra y ponerla por obra. Hay que despertar, hermanos. El mundo desesperadamente necesita a creyentes que pongan por obra la palabra de Dios. Y mi oración es que ese seas tú y que ese sea yo. Y que lo hagamos para la gloria de nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia y por su Espíritu. Vamos a inclinar el rostro y vamos a poner esto delante de nuestro Padre Celestial.